Hola, hola a todos los líderes. Qué bueno poder reunirnos una semana más para estudiar la palabra de Dios. Que nuestro corazón sea tierra buena para recibir la semilla que Dios tiene para sembrar en nosotros. Les recuerdo que la palabra primeramente es para nosotros, es para nuestra vida, es para permitir que Dios nos hable a nosotros. Y después de ese proceso de que la palabra sea sembrada en nosotros, podremos impartir esa palabra viva a nuestros discípulos. Entonces no esté aquí solo para aprender una lección, sino para escuchar lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. El tema para esta semana está en el libro de Mateo, capítulo 9, del 27 al 31. San Mateo, capítulo 9, del 27 al 31. Voy a dar lectura, dice así la palabra. Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y gritando: «Ten misericordia de nosotros, Hijo de David». Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y el tema del mensaje es una pregunta. ¿Crees que Dios lo puede hacer? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Cuando Jesús vivió en esta tierra, especialmente sus 3 años de ministerio, Él vio las necesidades de las personas. Él miró la necesidad física. Había muchísimos enfermos, como el día de hoy también. Había gente con problemas espirituales, muchos endemoniados. De hecho, uno de sus principales ministerios era la liberación de espíritus inmundos que atormentaban a la gente. Había tanta tristeza, soledad, necesidad tremenda en las personas. Y él miró la necesidad y él las atendió con mucho amor. Él dice la Biblia que todos los que venían a él, todos los enfermos, los endemoniados, los necesitados, él los recibía y él los ayudaba. En la historia de hoy vemos a 2 hombres que estaban ciegos. No se nos dice si nacieron ciegos, no se nos dice si por alguna enfermedad o por algún accidente perdieron la vista. No se menciona ni siquiera si eran familias entre ellos. Pero bueno, eran dos personas ciegas, ellos no podían ver. Además de la tristeza de vivir en la oscuridad, de no poder ver a las personas, ellos no podían valerse por sí mismos. Lo que las personas ciegas hacían, como aún hoy día algunos hacen, es ir a algún lugar y pedir limosna, pedir caridad, vivir de la compasión que la gente les pueda tener. Ellos no podían valerse por sí mismos. Muchas veces necesitaban que alguien los guíe, que alguien los ayude, que alguien, aún para las necesidades básicas, dependían de los demás. Entonces era una vida muy triste, era una vida llena de limitaciones, y ellos anhelaban recuperar la vista, ellos anhelaban reintegrarse a la sociedad, ¿no? Y ellos se acercan a Jesús buscando que Él haga un milagro, que Él les devuelva la vista para que tengan una vida mejor. Y así como esos hombres, el día de hoy muchísima gente que está cerca a nuestro alrededor tienen necesidad, grandes necesidades de salud, de economía, de matrimonio, familia, espirituales. Hay grandes necesidades a nuestro alrededor. Y la palabra que hoy vamos a estudiar nos da esperanza y fortalece nuestra fe para creer que un milagro, que Dios pueda hacer un milagro,
que puede darnos una vida mejor, que Él puede solucionar nuestra necesidad, por difícil que ésta parezca. ¿Crees que Dios lo puede hacer? Lo primero que debemos de creer es que debemos creer que Jesús es el Salvador prometido. Y eso está en el versículo 27. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y la frase que nos interesa ahí y que nos da la pista de que ellos creían que Jesús era el Salvador prometido es la frase hijo de David. Si ustedes leen el Evangelio, muchas personas que se acercaron a Jesús le llamaron hijo de David. Y eso se refiere a una profecía, a una palabra profética que varios de los profetas de la antigüedad habían declarado que en algún momento de la historia de Israel iba a nacer el hijo de David, un descendiente de la casa de David, que iba a ser el rey para siempre, que iba a traer un reino de bendición, de liberación, de sanidad, de prosperidad. Era un rey glorioso, era un rey que traería solución a las necesidades más difíciles de su pueblo. Y los judíos anhelaban la llegada de ese rey. Eso está profetizado en voy a leer dos pasajes, hay más pasajes, pero dos. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y en Jeremías 23, 5 y 6, también una Nueva Traducción Viviente, dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje de David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y su nombre será, el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Qué tremendas promesas hablaban acerca de ese Salvador, ese Mesías Salvador. Los judíos anhelaban la llegada de ese Mesías Salvador que venía a ayudarnos a aliviar su sufrimiento, a librarlos del enemigo, a traer una época de paz, de felicidad, de tranquilidad, de prosperidad a toda la nación. Entonces, cuando los ciegos le decían a Jesús, hijo de David, estaban diciendo, creemos que tú eres el Mesías Salvador, creemos que tú eres el cumplimiento de la promesa que aquellos profetas de la antigüedad dijeron que Dios iba a enviar a un rey que nos libraría, que nos salvaría, que nos redimiría del poder del enemigo. Estaban expresando su fe que Jesús era el Salvador prometido por Dios. Y ellos le dicen, ten misericordia de mí. Al creer que Jesús era el Mesías Salvador, al creer que Jesús era el que podía librarnos de los enemigos, en este caso de la opresión de la ceguera, estas personas le suplicaban, le rogaban que los ayudara. Ellos, una vez más, ellos sabían que Jesús tenía la facultad, tenía la autoridad, tenía el poder, al ser enviado de Dios, tenía la capacidad de solucionar esa necesidad tan grande. Yo creo que quizás en el pasado habían buscado remedios, habían buscado algún tipo de medicamento, pero todo había sido en vano. Sus esfuerzos nunca tuvieron éxito, pero ellos sabían que Jesús, al ser el Mesías Salvador, podía ayudarlos. Y ellos creían que el Mesías enviado por Dios tenía la autoridad para devolverles la vista. En Mateo capítulo 15, versículo 22, dice así, la Nueva Traducción Viviente. Luego, Mateo 15, 22. Bueno, antes, Mateo 12, 22 y 23 dice,
Y le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y se preguntaban, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Cuando ellos empezaron a ver, cuando la gente empezó a ver los milagros, en este caso él sanó a un hombre que estaba ciego y estaba mudo. Y aclara que era a causa de una opresión demoníaca. Jesús echa fuera el demonio con la autoridad que tenía y al instante el hombre recuperó la vista y recuperó la voz, pudo hablar. Entonces, cuando ellos miraron, se asombraron de ese milagro tan grande, tan maravilloso. Y la pregunta que se hacían es, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David? ¿Será que sea el Mesías que está prometido, que Dios iba a enviar? Entonces, para los judíos el Mesías tenía el poder, la autoridad aún para sanar todo tipo de enfermedades. Y eso también lo vemos en Mateo capítulo 15, versículo 22, y dice así: una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Entonces ellos, al creer que Jesús era el Mesías prometido, también creían que él tenía el poder para librarlos, en este caso de los demonios, o en el caso de los ciegos, de librarlos de la ceguera que estaba esclavizando su vida. Ellos creían que él tenía el poder para ayudarlos, para solucionar sus necesidades. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que Jesús no solo es un maestro, que Jesús no solo es un líder religioso. Sería un error de nuestra parte acercarnos a Jesús mirándolo solo como alguien bueno, como alguien que enseñaba bonito, como alguien que tenía una palabra de esperanza, sino que tenemos que mirar a Jesús no solo como un sanador con poderes sobrenaturales, sino necesitamos tener la revelación que Él es el Salvador de nuestros pecados, que Él es el que puede redimirnos de la esclavitud del mal en nuestra vida, que Él puede darnos una vida nueva, una vida espiritual nueva, y que Él puede obviamente aliviar cualquier tipo de necesidad física o emocional que tengamos. Necesitamos ir un paso más, ¿verdad? No solamente es Jesús es el Mesías, Él me puede sanar, es verdad, pero necesitamos ir más allá. Jesús no solo es el Mesías sanador, Jesús es el Mesías salvador, el que puede redimirnos, el que puede perdonar nuestros pecados. Dice en Marcos capítulo 2, versículo 5 al versículo 13, dice Marcos 2 de 5 al 13, dice: al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que estaban pensando. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió corriendo entre los espectadores, que habían quedado atónitos, y todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Entonces debemos de creer no solo que Jesús es el sanador, Jesús es el Salvador prometido.
cuando Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue una sorpresa para los líderes religiosos, y ellos dijeron, razonando correctamente, dijeron: el único que puede perdonar los pecados es Dios. Había otras personas que eran como sanadores terrenales, pero en ese caso Jesús estaba diciendo: yo no soy solo un sanador, yo no vine solo a hacer milagros, yo soy Dios encarnado, yo soy el Dios que viene al encuentro de la humanidad caída a salvarlo de sus pecados. Y él dice: les voy a demostrar que no soy un simple sanador, y para que sepan que tengo autoridad para perdonar pecados. O sea, para que sepan que yo soy Dios verdadero. Le da la orden al paralítico y él se levanta y sale caminando de esa reunión. Entonces, debemos de creer que Jesús es el Salvador prometido. Recuerda, a veces nosotros solo nos acercamos a Jesús para que sane nuestra enfermedad, o para que sane nuestras finanzas, o para que sane nuestro matrimonio, o para que sane nuestro trabajo, nuestra empresa, pero debemos de ir más allá. Debemos entender que Él no solamente es un sanador, sino que Él también es aquel que puede perdonar nuestros pecados, aquel que puede darnos la vida eterna, aquel que tiene la autoridad, que tiene el poder para redimirnos de nuestras pasiones, que Él es el único que puede darnos la vida en abundancia, la vida eterna. Así que debemos de creer que Jesús es el Salvador prometido. Si tú tienes alguna necesidad, recuerda: Jesús es el Salvador prometido. Él es el Redentor. Él puede sanar nuestra necesidad física, nuestra necesidad emocional, pero también, lo más importante, nuestra necesidad espiritual, porque Él es Dios. No es un maestro, no es un profeta, es Dios, el mismo Dios, el que puede y quiere ayudarnos. Lo segundo que debemos de creer es que Jesús puede hacer el milagro que necesitamos. Y eso está en los versículos 28 y 29. Y dice así: y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces aquí yo sé que Jesús es mi Salvador. Yo creo que Jesús derramó su vida, su sangre en la cruz por mis pecados. Yo creo que Él puede darme el perdón. Yo creo que Él puede sanarme. Yo creo que Él puede librarme de toda opresión espiritual que hay en mi vida. Yo creo que Él puede restaurar mi familia. Pero entonces Jesús le dice a estos hombres, esa pregunta le dice: ¿creen que puedo hacer esto? Parece una pregunta sencilla. Porque tú al escuchar dices: pues, pero ¿cómo no lo van a creer? Claro que lo creen. Si vienen como pueden, venían atrás de él gritando todo el camino. Ellos están diciendo que es el hijo de David, el Mesías prometido. Entonces, ¿por qué Jesús les pregunta que si creen que él puede devolverle la vista? Y como les dije, parece una pregunta obvia, parece una pregunta sencilla. Sin embargo, esta pregunta es crucial para que podamos recibir o no el milagro que necesitamos. Creer, cuando dice creen que puedo hacer esto, creer es estar seguro. ¿Están seguros que les puedo devolver la vista? ¿Tienen plena confianza que puedo sanar su visión? Eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿Están seguros que lo puedo hacer? ¿Creen con todo su corazón que yo puedo devolverle la vista? Porque hay veces a personas que
que vienen a Jesús y creen que Él es el Mesías, el Salvador, el que les perdona, el que les sana. Pero sin embargo, cuando Jesús hace esa pregunta, no lo hace solo para como un ejemplo, sino Él dice, ¿crees que lo puedo hacer? ¿Estás seguro? Porque a veces el ser humano duda, a veces el ser humano titubea. ¿Recuerdan lo que le pasó a Pedro cuando salió a caminar sobre las aguas? Él bajó, que tenía fe, y no sé cuántos pasos dio, no sé qué distancia recorrió caminando sobre las olas, pero después se hundió, después su fe flaqueó y le dijo, hombre de poca fe. Esa palabra poca fe quiere decir una fe de corta duración, ¿verdad? Tú estás en el culto y escuchas la palabra y escuchas el mensaje y dices, sí, Señor, yo creo, yo recibo mi milagro, Padre, creo que tú lo vas a hacer. Y en ese momento en el culto tú como que sales convencido. Pero cuando llegas a tu casa y todo, como que vuelve a entrar la duda, ¿será? Mejor hago esto, mejor voy a tal lado, mejor recurro acá, mejor le busco por acá, creo que mejor es, y entonces la mente del ser humano, muchas veces esa fe no es permanente, esa fe no es firme, esa fe no es constante, sino es una fe muy volátil. Cuando dice hombre de poca fe, es una fe de corta duración, una fe que se mueve por las circunstancias. Y por eso Jesús le dice, ¿creen que puedo hacer esto? En Romanos capítulo 4, del 19 al 22, está el ejemplo de Abraham, del padre de la fe, para que veamos un ejemplo de un hombre que estaba seguro, que estaba convencido. Dice Romanos 4, 19, nueva traducción viviente, dice, y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe Dios le consideró justo. Aquí está un testimonio de un hombre de 100 años. Dios le dijo que iba a tener un hijo y él humanamente veía su cuerpo, dice, como muerto, dice la Reina Valera 60, su cuerpo como casi muerto. Veía a su esposa de 90 años, ya una anciana. Él sabía que a esa edad ni él ni ella podían engendrar un hijo. Humanamente no había ni una posibilidad, no había ni siquiera una pequeña luz de esperanza de que pudieran engendrar un hijo. Y además el tiempo que estaba pasando, pero dice que él nunca titubeó, él nunca dijo, ¿será que sea verdad? Y si no es cierto, y si no pasa, y si al final me muero y no hay hijo, y qué tal si no es verdad esa promesa. O sea, dice, nunca titubeó, nunca dudó, nunca puso en cuestionamiento la promesa de Dios. Él nunca, su fe no vaciló. Él dice, no importa mis años de edad, no importa la condición de mi cuerpo, no importan las circunstancias que me rodean. Yo creo que el que me dio la promesa es poderoso para cumplirla. Yo creo que el que me dio la promesa de un hijo lo va a hacer. ¿Cómo? No lo sé. ¿En qué momento? No lo sé. Pero yo sigo creyendo, yo estoy convencido que Él va a cumplir su promesa. Ese es el tipo de fe que se refiere Jesús cuando le dice a los ciegos, ¿creen que puedo hacer esto? No es algo emocional, porque hay personas que tienen una fe emocional. Recuerden que la fe emocional es de corta duración, ¿no? Que de pronto oran por ti y sientes un pequeño calor y te emocionas, creo que ya lo recibí y todo, pero después se te pasa ese calor que sentiste y ya tu fe se vino para abajo. La fe debe ser una fe como la de Abraham, dice, se fortaleció
día a día. O sea, que mientras más pasaba el tiempo, en vez de debilitarse su fe de él se afirmaba más. Yo estoy seguro, yo estoy convencido, yo tengo la plena confianza que Dios lo va a hacer. Nadie me puede mover de mi posición. Sé que Dios hará el milagro porque Él lo dijo, porque Él lo prometió y Él es poderoso para cumplir lo que promete. Necesitamos creer, tener ese tipo de fe que Jesús puede hacer el milagro que necesitamos. Quizás Dios ha hablado a tu vida. Quizá Dios te ha prometido esa sanidad que tú necesitas. O quizá Dios ha prometido bendecir tu trabajo, tu empresa. Quizás Dios ha prometido que va a restaurar a tu familia o que va a salvar a tu ser querido. Y tú has visto que han pasado el tiempo, los días, los meses o los años. Y a veces la fe se va debilitando. Pero hoy Dios te pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Estás seguro? ¿Estás convencido? ¿Estás sin lugar a duda, estás creyendo, estás confiando que yo puedo hacer lo que te estoy prometiendo? Es tan importante entender eso. Esa pregunta creo que debemos meditarla en nuestro corazón, porque muchas veces nosotros llega un momento que la fe se debilita, llega un momento que dudamos, llega un momento que aceptamos argumentos y ya tenemos como otro tipo de planes ahí que no son los que Dios ha hablado, que no son los que Dios ha pedido, que no son los que Dios ha esperado. Entonces, ¿crees que puedo hacer eso? Es crucial, esta pregunta es crucial. Y si al examinar nuestro corazón nos damos cuenta que dudamos, si al examinar nuestro corazón nos damos cuenta que ya hemos perdido esa seguridad, que ya dudamos de qué tal si no pasa, qué tal si no se convierte, qué tal si no sana, entonces necesitamos reafirmar nuestra fe. Si Dios lo ha prometido, si Dios lo ha hablado a nuestra vida, tenemos que estar seguros que sin importar las circunstancias, Él lo va a hacer. Jesús le dice, conforme a su fe, les sea hecho. Cuando ellos contestan con seguridad, sí, Señor, estamos seguros, estamos convencidos, creemos firmemente que tú nos puedes devolver la vista. Jesús le dice, conforme a su fe, le sea hecho. Hay una conexión entre la fe, esa fe verdadera, esa fe que no duda, la que estamos hablando, ese tipo de fe, y el recibir el milagro. Esa fe que está convencida, esa fe que confía plenamente, esa fe verdadera es el disparador del milagro. Por ejemplo, miremos Mateo capítulo 9 del 20 al 22, de una mujer que tenía 12 años que sufría de una hemorragia, dice en la Nueva Traducción Viviente. Justo en ese momento, una mujer que nacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Ese tipo de fe que no duda, que no titubea, que no se debilita, esa fe que está plenamente segura, es el disparador del milagro. Por eso cuando dice, sí creemos, estamos seguros, dice Jesús, conforme a su fe, le sea hecho. Y así como la mujer del flujo de sangre, que esa fe, Jesús le dijo, tu fe, esa fe genuina, esa fe verdadera, esa fe que confía, esa fe que está convencida, dice, conforme a tu fe, recibe tu sanidad, recibe tu milagro. La fe verdadera no solo es para sanidad física, sino también es fe para salvación de nuestros pecados. En Lucas 17, del 15 al 19, dice así, Jesús sana a 10 leprosos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz.
y se postró en tierra, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y les dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre recibió 2 tipos de milagro. Primero recibió el milagro físico, sanó de la lepra. Los otros 9, cuando sanaron de la lepra, se fueron a su casa felices de que ahora ya eran sanos y podían volver a su vida que llevaban. Pero este uno, él regresó y le agradeció y se postró a los pies de Jesús y le adoró. Puso su confianza en Jesús y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. O sea, él no solamente fue sanado físicamente, sino él fue perdonado de sus pecados. Él pudo conocer a Jesús como su sanador y su salvador. Y hay personas que solo buscan a Jesús para recibir un milagro de sanidad física. Y después que lo reciben, se van y siguen su vida como si no hubiera pasado nada. Pero Jesús no solo quiere darnos sanidad física, Él quiere perdonar nuestros pecados. Él quiere darnos vida eterna, la salvación eterna. Eso está en Juan 11, 25 al 27. Dice así: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, no debemos de creer que Jesús puede hacer el milagro que necesitamos. No solamente debemos de buscar a Jesús por nuestro milagro físico o emocional, sino también por nuestra necesidad espiritual. Y a veces la gente solo le da prioridad a lo físico o a lo emocional, pero no quiere recibir su milagro espiritual, que es el más importante, déjeme decirle, porque ese milagro espiritual te da la vida eterna. Como le dijo Jesús: el que cree en mí no morirá eternamente, sino vivirá. Así que Él puede hacer el milagro que necesite, sea sanidad física, sanidad emocional o sanidad espiritual. En Hebreos capítulo 11, 6 dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Es imposible agradar a Dios sin fe. Debemos tener la seguridad que Jesús es nuestro Salvador. Y yo insisto en eso porque puede ser que tú vengas a la iglesia, puede ser que tú seas un líder de célula incluso, pero que no estés seguro que eres salvo, que no estés convencido que tus pecados han sido perdonados. Y eso es un problema serio, porque los que son hijos de Dios reciben el testimonio en su espíritu que son hijos de Dios. Así que no debe haber duda, y si hay duda tenemos que acercarnos a Dios para recibir la seguridad. Jesús puede no solo traer la sanidad espiritual, la sanidad física, la sanidad emocional. Si venimos a Él con esa fe,
recibiremos respuesta a nuestras necesidades, por difíciles, por imposibles que parezcan. Esa fe en que Jesús lo puede hacer traerá el milagro. Recuerdan a Abraham, ¿verdad? Él a los 100 años tuvo a su hijo. Sara tenía 90 años cuando nació Isaac. Porque si Dios lo ha prometido, Él lo hará. Tenemos que creer, no movernos ni un poquito de la palabra que Él nos ha hablado. Entonces, la pregunta con que terminamos esta lección es: ¿crees que Jesús puede solucionar tu necesidad? Hazte esa pregunta. Examina tu corazón. Yo no sé qué necesidad tengas en este momento, pero mi pregunta es: ¿crees que Jesús puede solucionarla? Es tiempo de examinar nuestro corazón. ¿Confiamos? ¿Realmente estamos seguros que Él puede hacer el milagro que necesitamos? Esa es una pregunta fundamental en este día. ¿Realmente estás convencido? ¿O hay alguna duda, hay algún argumento, hay algún titubeo? ¿O Jesús es una opción entre otras opciones? Por si llega a fallar, tienes otro plan B, plan C, plan D. Hoy necesitamos desechar las dudas. Los argumentos humanos. Los argumentos humanos son la lógica. En el caso de Abraham decía: pues ya tengo 100 años, mi esposa tiene 90 años, mi cuerpo ya está viejo, ya no hay posibilidad. O sea, ese tipo de argumentos hay que desecharlos. Hay que confiar en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha dicho. Hay que creer que Él es fiel y Él es poderoso para cumplir la promesa que nos ha dado. Recuerda lo que Jesús le dijo a esos hombres: conforme a tu fe te será hecho. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy a nosotros: conforme a tu fe, así te será hecho. Así que cree que Jesús es el Salvador prometido. Cree que Él puede solucionar la necesidad que hay en tu vida. Oremos. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Padre, abre nuestro entendimiento. Quita toda duda. Quita todo titubeo. Quita todo argumento que esté impidiendo que podamos confiar plenamente que tú eres el Salvador prometido y que tú tienes el poder suficiente para solucionar cualquier necesidad en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pedimos que tú te reveles a nosotros y que, Señor, al igual que esos hombres que se acercaron a ti y que tenían la plena certeza, la plena seguridad, que no titubearon y que recibieron su milagro, que hoy podamos acercarnos a ti con esa confianza, con esa fe, con esa convicción y recibir ese milagro que necesitamos, Padre. Gracias por tu palabra, que sea palabra viva, que sea palabra que cumpla el propósito para el cual es enviada. La recibimos, la creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, adelante para compartir la palabra con nuestros discípulos. Ore al Señor, prepárese para que sea una palabra que toque el corazón de las personas y acuérdese de ministrar, de invitarlos. El rompehielo de esta semana es: ¿cuál es una necesidad que tienes? Es un momento, tome un tiempo para orar por las necesidades de las personas de su célula. También quiero decirles los anuncios. Tenemos varios anuncios importantes. Por ejemplo, ese domingo es la última clase de la Universidad de la Vida, ya la clase número 9. Y los bautismos van a ser el domingo 7 de mayo. Domingo 7 de mayo serán los bautizos para los que terminan el curso de Universidad de la Vida. Y también ya la otra buena noticia es que ya tenemos los libros de capacitación destino. Así que las clases de capacitación destino van a iniciar el domingo 7 de mayo. Y le pido que le avisen a todos los discípulos que están en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3, que el domingo 7 de mayo reiniciamos las clases
de capacitación Destino. Así que si alguno no se ha inscrito, que se inscriba, que ya pueden adquirir sus libros para que ya puedan tomar las clases de capacitación Destino. Entonces eso es lo que tenemos pendiente. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos creyendo, confiando que Dios hará el milagro que necesitamos. Bendiciones.